haya gustado y le paso la palabra a Juan Manuel. Bien, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de la cuestión más del lado de la informática, sobre codificación y decodificación. Quiero chequear que se vea bien. Bien. Veníamos hablando justamente de la ñ o de los ideogramas, de las cuestiones prestadas, y todo eso está metido un poco en, no solamente en la traducción o en la transliteración, sino en cómo se muestran los caracteres. Nosotros estamos hablando de, nuestro programa es sobre traducción audiovisual, y en la traducción audiovisual no hay que prestar atención solamente a si la letra una palabra se va a poder entender, sino también si se va a poder ver, si se van a poder leer esos caracteres o esos grafemas. Por eso hablamos de la universalidad de las letras en el mundo digital. Puede parecer obvio que escribimos en el teclado, leemos cosas en otros idiomas y vemos en general esos caracteres, pero en realidad lo que en el mundo físico es tinta sobre un papel o un lápiz sobre un papel, en lo digital esto se codifica como un número, ¿bien? Cada carácter o cada grafema va a estar representado por un código numérico, un código binario, ¿bien? Que hoy en día hay distintos estándares que se pueden utilizar. Unicode, antes de Unicode, que es el estándar que tenemos hoy, existió ASCII, que es el primero de estos estándares, significa American Standard Code for Information Interchange, que lo que tenía de interesante es que era un sistema liviano, utilizaba sobre una base de 8 bits, pero utilizaba solamente 7 de esos bits para traducirse, porque el octavo lo necesitaba el procesador para poder funcionar. Era una memoria un punto de memoria que necesitaba el procesador en ese momento. Entonces utilizaba 7 bits. Bien, es súper técnico, puede parecer complejo, pero bueno, 8 bits forman un byte, y estos bits están compuestos de unos o ceros, en lo que es el lenguaje binario, y lo que permitía este estándar ASCII era, con esos 7 bits, nos generaba 128 caracteres diferentes. Ahora, esto, como dice ahí, ese American es de Estados Unidos de América, no es de todo el continente. Entonces, en esos 128 caracteres faltaban un montón de caracteres, no solamente del alfabeto latino básico, sino de cuestiones globales. No había chino, no había árabe, no había japonés, ¿no? Un montón de elementos que no estaban, o, bueno, la ñ, por supuesto, o cuando vemos, no sé, en el francés, una letra con sombrerito, ese tipo de cuestiones, no estaban. Entonces, a partir de ese estándar ASCII, cada región empezó como a hacer sus propias reversiones, y empezaron a construir sus propios estándares, y eso obviamente generó más problemas, porque estas extensiones eran incompatibles entre sí. Si, por ejemplo, nosotros tomábamos el ASCII y le agregábamos la ñ y nuestros acentos y ese tipo de cosas, pero después alguien del francés quería leer ese texto, no iba a poder porque tenía un estándar diferente, que era el de francés, y se iban a romper algunos de esos caracteres. Entonces van a aparecer estos caracteres de reemplazo que puede que los hayan visto alguna vez, tal vez les sale. Lo más común hoy en día es, por ejemplo, si tenés un emoji en WhatsApp, lo copias y lo pegas en Instagram, y por ahí en Instagram se rompe, te sale o así este rombo con un signo de pregunta, o puede salir un cuadradito vacío. Ese tipo de cuestiones son algunos conflictos que se generaban, por los estándares múltiples o por el hecho de estar intentando utilizar un estándar que no contemplaba algunos caracteres en particular.
Bien, entonces básicamente generaba caos. Para poder solventar ese problema se empieza a trabajar para dar el salto a un estándar que sea universal, uniforme y único. Este estándar es Unicode, hay un consorcio internacional que se encarga de constituirlo, y lo que nos da es esta posibilidad de llegar a muchos más caracteres. Hay distintos estándares dentro de Unicode, pero no tienen tanto que ver con qué caracteres nos permiten utilizar, sino con cuánto pesa cada carácter, cada grafema. Entonces lo que nos da es como permite utilizar hasta 32 bits, como les decía antes. ASCII utilizaba 7 bits. Los ASCII, estos extendidos al español, por ejemplo, con la ñ y los acentos, utilizaban 8 bits. Entonces Unicode lo que permite es generar hasta 32 bits y da mucha más posibilidad. Dentro de Unicode, algunas formas de representarlo, la A, por ejemplo, es... a ver, no sé las edades de la gente que hay acá, pero ¿alguien alguna vez tuvo que utilizar el comando Alt 64 para poner el arroba, por ejemplo? Sí. El código de Unicode, o en realidad es el código de ASCII del arroba. Lo que nos permite es esto, generar a partir de puntos hexadecimales, de códigos hexadecimales o decimales, este tipo de caracteres, e incluso incluye, además de el árabe, el chino, japonés, hebreo y otros idiomas, incluye incluso emojis y otros tipos de caracteres y de grafemas que se van generando. Y acá podemos ver un poco de estos distintos tipos de caracteres. Esto es el código en UTF-32. Yo antes les decía que hay distintas opciones. Existe el UTF-8, UTF-16 y UTF-32. No sé qué código. Ahí estaba con el micrófono abierto. Y acá podemos ver un poquito de esa diferencia, esa cosa que se va agregando. La letra A, por ejemplo, necesita en realidad solamente estos 7, o sea, sin el 0, solamente los otros 7 bits para poder constituirse. Es el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. La letra ñ ya necesita ese octavo lugar para poder constituirse. Y después cuando agregamos, está en distintas filas, porque si lo intentaba poner acá, se rompía. Pero bueno, este sería ese carácter en árabe, y ya necesitamos ese segundo espacio. Entramos en el nivel de los 16 bits. Y acá en un emoji ya entramos en el área de los 32 bits. Bien. Esto lo que va a ocasionar, a ver, no todo es color de rosas con el Unicode. Lo que va a ocasionar es que puede haber una cuestión de cuánto van a pesar esos caracteres o cuánto van a tardar los procesadores en leerlos. Si nosotros utilizamos el estándar UTF-8, que es el más común, es el más utilizado, ¿por qué? Porque es el más liviano. El estándar UTF-8 comprende todo lo que es el ASCII, y con las mismas características, como vemos acá con esta letra A, que sería simplemente estos 8 bits, y permite generar también caracteres de 16 o de 24 o de 32 bits. Entonces nos permite utilizar también caracteres en otros idiomas o cuestiones como los emojis. El problema que tiene UTF-8, si bien es más liviano, porque los caracteres de ASCII o del alfabeto latino van a ocupar solamente un byte, es decir, 8 bits, los caracteres de otros idiomas pueden ocupar hasta 16, y después vamos a necesitar 32. Entonces estos caracteres, que son los más comunes, al menos para nosotros, van a ocupar poco espacio y van a ser los que normalmente va a tener que leer un procesador. Ahora, el problema que tiene el UTF-8 es que tiene que estar descubriendo la cantidad de bytes que va a tener cada carácter. Entonces va a tardar más en procesarlos.
En general no hay problema, especialmente en las computadoras de hoy en día, no llega a ser un problema esto, y no es un problema para nosotros en lo que es traducción audiovisual, puede ser más un problema para la gente que se dedica a la programación, que tiene que estar viendo cómo su programa va a codificar el texto. Para nosotros esta cuestión no es tanto un problema, entonces UTF-8 es lo más recomendable. El UTF-16, el problema que va a tener es que todos los caracteres van a pesar 32 bits. Entonces, vamos a tener un montón de espacio vacío para muchísimos caracteres que son los más utilizados. Lo que tiene de bueno el UTF-8, el UTF-32 es que al ser todos los caracteres de la misma longitud, se lee más rápido, se lee más fácil por el procesador. ¿Bien? ¿Y por qué es importante esto para cuando estamos haciendo una cuestión de traducción? Bien, por un lado nos va a ayudar a que se puedan ver bien, como decía al principio, todos los caracteres, todas las palabras, que no nos encontremos con caracteres rotos. Tal vez no sé si alguien alguna vez miró una serie pirateada a la que le agregás los subtítulos y a veces te aparecen subtítulos medios extraños. Es justamente porque esos subtítulos estaban codificados en ASCII y no en UTF-8, en Unicode UTF-8. Entonces eso hace que esos símbolos se rompan y aparezcan estos símbolos raros. Entonces lo que nos permite el Unicode es tener una coherencia visual. Además, lo que nos va a permitir es que no solamente se puedan leer en subtítulos, sino también en distintas apps, en distintos documentos, o si estamos pasando de distintos sistemas operativos. Hoy en día es muy común estar migrando de sistema operativo porque a veces usamos Android en el celular, o Apple, o la computadora con Windows. Entonces, esos saltos entre distintos sistemas operativos podrían, si no estuviéramos utilizando el Unicode, podrían hacer que se rompan nuevamente esos caracteres. Unicode lo que nos permite es que los caracteres se vean siempre en cualquier computadora. Entonces, lo que va a tener Unicode es que no es solamente una cuestión técnica, que sí, cuando no tenemos el Unicode, nos vamos a encontrar con caracteres que no se reconocen, problemas de codificación, cuestiones incorrectas, pero lo que nos permite justamente es que, más allá de lo técnico, es que es un puente invisible que conecta lenguas y culturas, hace posible que nos podamos leer, escribir y entender, aunque nuestras lenguas, nuestros signos y nuestras culturas sean totalmente distintas, y permite también que el texto exista en pantalla, ¿bien? Garantiza que se puedan visualizar esas letras. Sin Unicode sería muy difícil que pudiéramos representar distintos idiomas y distintas formas de escribir en la pantalla. Es una cuestión bastante técnica, quería hacer un resumen muy rápido para que conozcan. Hoy en día la mayoría de los procesadores de texto trabajan con Unicode. Si trabajan, por ejemplo, con Notepad++ o algún sistema de ese estilo, te dice abajo a la izquierda, te indica en qué sistema de codificación estás escribiendo, entonces ahí ya te sirve para saber, incluso podés cambiarlo desde el mismo Notepad++, que está bueno porque además es software libre, es un programa muy liviano y que tiene muchas posibilidades para este tipo de cuestiones, tanto de codificación de software como de escritura y de traducción. Bueno, veo que hay una pregunta ahí. Si te parece, la dejamos para el final. La guardamos para después. Dale. Bueno, ahora